Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no fue simplemente un episodio violento, una sucesión de cambios políticos en Francia a finales del siglo XVIII, sino que fue en realidad uno de los grandes puntos de inflexión de la historia mundial, un acontecimiento que alteró de forma irreversible la manera en que las sociedades entienden el poder, la soberanía, los derechos y la relación entre el Estado y los ciudadanos. Para comprender su verdadera magnitud, es necesario situarla dentro de un contexto más amplio, marcado por lo que los historiadores han llamado la doble revolución. Por un lado, era una revolución industrial iniciada en Inglaterra que transformó la economía y las formas de producción. Y por otro lado, la Revolución Francesa que cambió para siempre el marco político e ideológico del mundo moderno. Francia y Gran Bretaña, rivales geopolíticos durante el siglo XVIII, representaban dos modelos distintos pero interconectados. El liberalismo político inglés y sus instituciones parlamentarias influyeron decisivamente en los pensadores ilustrados franceses, mientras que la monarquía francesa, paradójicamente, se encontraba atrapada en un sistema social rígido y profundamente desigual. A esta tensión se sumó la experiencia de la Revolución Americana, que sirvió como precedente directo. En las 13 colonias, el rechazo a los impuestos por la metrópoli británica y la reivindicación de derechos políticos desembocaron en la independencia. Francia apoyó activamente esa guerra para debilitar a Inglaterra, pero el coste económico de esa ayuda terminó agravando su ya precaria situación financiera. Sin embargo, a diferencia de la Revolución Norteamericana, que fue liderada fundamentalmente por las élites criollas y las clases medias, la Revolución Francesa tuvo un carácter mucho más profundo y radical. En ella participaron no solo burgueses ilustrados, sino también amplios sectores del pueblo llano, especialmente las masas urbanas conocidas como los sans-culottes. Esto convirtió al proceso francés en una auténtica revolución social de masas, con un alcance democrático y una radicalidad sin precedentes. Además, adquirió un carácter ecuménico y universal. No se presentaba solo como un cambio interno, sino como un modelo exportable, capaz de redefinir conceptos fundamentales como libertad, nación, soberanía y ciudadanía en cualquier lugar del mundo. Las causas de la Revolución Francesa fueron múltiples y profundamente interconectadas. En el centro del problema se encontraba el antiguo régimen, un sistema social basado en privilegios estamentales que otorgaba ventajas políticas, económicas y fiscales a la nobleza y al clero, mientras cargaba el peso de los impuestos sobre el tercer estado. La burguesía, cada vez más poderosa desde el punto de vista económico, se veía excluida de la toma de decisiones políticas, lo que generaba una contradicción cada vez más insostenible. Como señaló el historiador Eric Hobsbawm, en Francia esta tensión fue más aguda que en ningún otro país europeo debido a la rigidez con la que los estamentos privilegiados defendían sus intereses. A esta desigualdad estructural se sumó una grave crisis financiera. El Estado francés estaba prácticamente en bancarrota, incapaz de sostener su aparato administrativo y militar. Las malas cosechas y la crisis de subsistencia provocaron un aumento dramático del precio del pan, lo que transformó el descontento social en una auténtica explosión popular. El hambre, sin embargo, no fue suficiente por sí sola para provocar una revolución política. Fue la influencia de la Ilustración la que permitió reinterpretar esa miseria como una injusticia estructural ligada a la ausencia de derechos y a la falta de soberanía popular. Pensadores como Rousseau, Montesquieu o Voltaire proporcionaron el lenguaje político necesario para transformar el malestar en un proyecto revolucionario. La chispa definitiva llegó en 1789, cuando la monarquía convocó a los Estados Generales para intentar resolver la crisis fiscal.
Aquella asamblea que reunía a los tres estamentos pronto se convirtió en un escenario de confrontación política. El tercer estado exigió votar por cabeza y no por estamento, y al no obtener respuesta se proclamó Asamblea Nacional. El juramento del juego de pelota simbolizó un cambio histórico fundamental. La soberanía dejaba de residir en el rey y pasaba a la nación. Paralelamente, el pueblo de París tomó la Bastilla el 14 de julio, que fue un acto cargado de simbolismo que marcó la entrada definitiva de las masas en el proceso revolucionario. A partir de ese momento, la revolución avanzó rápidamente. La abolición de los derechos feudales, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Constitución de 1791 pusieron fin al antiguo régimen y establecieron una monarquía constitucional basada en la división de poderes. No obstante, ese nuevo orden liberal contenía profundas contradicciones. Aunque proclamaba derechos universales, limitaba la participación política mediante el sufragio censitario, garantizando así el control del poder por parte de la burguesía. Esta exclusión generó una creciente radicalización popular. La situación se agravó con la guerra contra las potencias europeas y la extradición abierta de la monarquía, confirmada tras la huida fallida de Luis XVI. En 1792 se proclamó la República. En 1793 el rey fue ejecutado, un hecho de enorme impacto simbólico que sacudió a toda Europa. La revolución entró entonces en su fase más radical, dominada por los jacobinos y el Comité de Salud Pública. Bajo el liderazgo de figuras como Maximilien Robespierre, se instauró el llamado terror, un régimen que combinó una ideología democrática extrema con una concentración autoritaria del poder. Durante este periodo se intentó llevar a cabo la revolución más allá de la igualdad legal, introduciendo medidas de intervención económica como el control de precios y proclamando el sufragio universal masculino. La paradoja del jacobinismo radicó en que mientras defendía la soberanía popular y la igualdad, recurrió a una represión sistemática para preservar la república. La caída y ejecución de Robespierre en 1794 puso fin a esta etapa y abrió una nueva fase de reacción moderada. Esta nueva fase se llamó el Directorio, que intentó estabilizar Francia bajo un régimen republicano burgués, pero la corrupción, la crisis económica y la inestabilidad política lo debilitaron profundamente. En este contexto surgieron movimientos radicales como el liderado por Babot, que defendía una igualdad real y cuestionaba la primacía de la propiedad privada, anticipando las corrientes socialistas del siglo XIX. Sin embargo, el verdadero beneficiario del caos fue el ejército, y en particular un general que pronto se convertiría en una figura clave de la historia mundial, que era Napoleón Bonaparte. El golpe de Estado de 1799 puso fin a la revolución en su sentido clásico, pero no a su legado. Napoleón consolidó muchos de los logros de 1789, como la abolición del feudalismo y la igualdad ante la ley, al tiempo que limitó severamente la participación política. El Código Civil de 1804 se convirtió en su herencia más duradera, estableciendo las bases del derecho moderno y consagrando principios como la inviolabilidad de la propiedad y la libertad contractual. Al mismo tiempo, el imperio napoleónico exportó las ideas revolucionarias por toda Europa, aunque lo hiciera bajo una forma autoritaria. Tras la caída definitiva de Napoleón, las potencias europeas intentaron restaurar el antiguo régimen, pero el mundo ya había cambiado para siempre. La Revolución Francesa había introducido un modelo político basado en constituciones, derechos y ciudadanía que ninguna restauración pudo borrar. También inauguró un conflicto que atravesaría todo el siglo XIX, como era la tensión entre la igualdad formal proclamada por el liberalismo y la igualdad real exigida por los movimientos populares. En conclusión, la Revolución Francesa no fue un proceso lineal ni coherente, sino una experiencia profundamente contradictoria,
marcada por los avances y retrocesos, por los ideales universales y por episodios de violencia extrema. Sin embargo, su impacto fue tan profundo que todavía hoy seguimos viviendo en el mundo que ella ayudó a crear. Entender la Revolución Francesa no es solo estudiar el pasado, sino comprender las raíces de muchos de los debates políticos, sociales y democráticos que siguen definiendo nuestro presente. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.